bienvenida, Mauro. Sé que estáis súper ocupado con tu agenda, te diste el tiempo para poder estar acá, para poder compartir esta entrevista donde vamos a hablar un poquito como de tu vida y cómo se relaciona el instrumento, digamos, en tu vida. Y nada, pues tenemos una pautita, vamos a hablar de todo, como de tus inicios, cómo empezaste, cómo fue lo que te interesó o lo que te llamó la atención para terminar siendo un baterista de una de las bandas más importantes en Chile. Partamos por lo primero, pues como se dice. ¿Siempre fue tu interés la batería o cómo partiste en la música? Bueno, bueno, yo creo que como todos los niños en realidad, cuando el- pica el bicho de los instrumentos o de la música, creo que lo primero que pica es la música en particular, las canciones o bueno, o todos los géneros de música de alguna forma se convierten en compañeros digamos, de cotidianos, ¿cachai? Hay que contextualizar que al yo haber nacido el año 68, mis recuerdos más de niño parten como el año 70, ¿cachai? Uh-huh. Que hace hartos años, ¿cachai? Sí. Entonces obviamente en esa época no había internet, no había muchas entretenciones aledañas como ahora y el ocio era un tiempo bastante grande para los adultos y para los niños. Entonces para mí, durante un montón de tiempo, la cosa se trató de la radio, ¿cachai? Uh-huh. O sea, por la radio entraba como el mundo a mi cabeza, ¿cachai? Tenía un tío que fue como un segundo padre para mí, un esposo de la hermana mayor de mi mamá, Ya. don Miguel Clodomiro Oliva, mi tío Coro, que era laboratorista dental, con lo cual él trabajaba en su trabajo del hospital naval, haciendo placas, prótesis, todas esas cosas, y tenía un taller en su casa, un taller donde él seguía trabajando en las tardes. Y tenía un tío que era zapatero, mi tío Beto, que tenía también parte de su taller en la casa. Y siempre en las vidas de estos dos caballeros estaba la radio presente. Más la presencia que tenía la radio en la cocina. ¿Cachai? Como que acompañaba Eh, harto. claro, porque la radio era como realmente todavía era el medio de comunicación por excelencia. La tele estaba recién empezando, estaba en pañales la tele todavía, ¿cachai? Y obviamente no había internet. Hay que contextualizar porque de repente los chiquillos no se acuerdan que antes todas estas cosas no existían, ¿cachai? Entonces normalmente uno empezó a desarrollar eso y yo literalmente entre partidos, entre noticias, entre radioteatro y cosas, tocaban música, ¿cachai? Y la música siempre fue un elemento de compañía constante en mi casa, aparte de la música que escuchaban mis papás, creo que la radio cumplía un rol súper formativo en ese sentido. Y obviamente para mí la música significó darme cuenta que en todo tipo de música que yo escuchaba había percusión, fuera folclórica, fuera nueva canción chilena, o fuera canción latina romántica, o fuera rock and roll, o fuera nueva ola, o fuera música italiana. Digamos, todos los géneros que estaban de moda en los 70 y que siguieron estando de moda en los 70 a pesar del golpe. Claro. Tal vez la única música que nos robaron un poco a nosotros fue el folclore, Sí. pero el rock and roll y todo eso siguió existiendo. Entonces, claro, hubo una fijación por las canciones, por los grupos, y en general como que ahí parte toda mi historia como con los instrumentos. Como que al principio para mí era como súper difícil tratar de explicar cómo se hacía eso. Eso era como lo más extraño de todo, porque los instrumentos no se veían de manera muy común. Era raro que un niño tuviera algún instrumento y si aparecía algún instrumento por ahí, lo primero que aparecía era una guitarra. Entonces obviamente a lo primero que le traté de entrar fue a la guitarra, por razones obvias. Ya, ya. Pero el rollo de la percusión y de la batería y de todo eso, creo que eso venía en mí como programado ya, ¿cachai? Uh-huh. O sea, era algo como que lo traía porque yo no tenía referentes musicales en mi familia. Tenía un tío que tocaba la guitarra y cantaba, pero nada más, ¿cachai? No era de familia musical, ni nunca había habido antecedentes de alguien músico en mi familia, ni había muchos instrumentos. Entonces,
todo generó en torno a como algo medio mágico y entretenido y como una manera de buscar cómo se hacían estas cosas. Era como entretenido escuchar la música y tratar de imaginarse cómo se hacía eso, ¿cachai? Un poco eso. Y escuchabais de todo, o sea, era lo que estaba ahí sonando en el taller, eso era lo que escuchabais. O sea, creo que mi apertura en cuanto a los gustos musicales es tan ecléctico por eso, porque crecí en una época en donde jamás me abanderé por un género, ¿cachai? O sea, para mí la Nueva Ola, o los Beatles, o Elvis, o Little Richard, o Víctor Jara, o Violeta Parra, o los Quincheros, o Sandro, o no sé, ¿cachai? O las Cuatro Brujas, o no sé, ¿me entiende? Como que Sí. todo para mí, todo era bacán. No tenía ninguna predilección, ¿cachai? Como que obviamente uno rápidamente empieza a sentir que hay cierta música que te gusta más que otra, ¿cachai? Claro. Y en ese sentido como que, bueno, los Beatles obviamente marcan así en mi vida, así, ¿cachai? A pesar de que el guaracazo real con los Beatles yo lo sufro bastante más grande, ¿eh? Yeah. Hay un amigo como que me vuelve Beatlemaníaco y yo fui como Beatlero más que Beatlemaníaco, ¿cachai? Yeah. Pero tenía como la sensación de que ellos eran un grupo extraordinario. O sea, alguna vez vi una película de la There's a Hard Night en la tele y quedé absolutamente idiotizado con Ringo Starr. Pero también, por ejemplo, me gustaban Los Ángeles Negros, ¿cachai? Y también me gustaba mucho cuando daban en la tele especiales de Joan Manuel Serrat o cuando daban el Festival de Viña. Yo me fijaba siempre en el baterista, que encontraba que era lejos el más capo, ¿cachai? Cosa que siempre pensé, siempre pensé como que todo se arma en torno a la batería, como que siempre dije, el que toca batería, ese es el más capo de todos los capos. El que la lleva. Claro, y después me daba cuenta que en realidad era el que realmente está siempre ahí como acompañando y todo. Entonces se fue dando como de manera natural y al mismo tiempo como una ensoñación, ¿cachai? Como que de a poco empecé a sentir el deseo de lo que a mí me gustaría que me pasara, pero eso ya como que requirió un poquito más de reflexión también, ¿cachai? O sea, no partiste derechamente con la batería, te llamaba la atención, pero no fue como el primer instrumento que agarraste. No, porque no tenía batería. No, o sea, sí, también pero... el factor económico jugaba súper en contra porque, o sea, aparte de golpear la mesa, ¿sí? ¿cachai? O jugar con los pies, que normalmente siempre termina en coscacho, o termina como algo malo, porque es como que todos los niños que tenemos como algo en las manos, o que tenemos pidulle, que somos hiperkinéticos, hay que llevarlo al médico, bla, 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 como que nadie piensa, ¿quieres ser baterista? No, ¿cachai? Sí. Como que a nosotros los bateristas nos toca como sobrellevar varios estigmas que tiene el hecho de que a lo mejor sí eres hiperkinético o sí eres hiperactivo, pero en el fondo todo eso es porque te vas a desarrollar con un instrumento que si yo creo que no tuviera esa característica no lo podría hacer. ¿Cachai? Por ejemplo, en el caso mío personal, parte porque yo no tengo idea cómo una persona que no tiene acceso a la música, ni a los instrumentos ni nada, de repente se le viene a la cabeza esto de pensar en querer tocar este instrumento tan extraño que es la batería, que uno ni siquiera sabe cómo es. Sí. Y ahí es donde aparecen como los momentos mágicos de... como cuando uno empieza a relacionarse con los instrumentos. Mira, yo me acuerdo que tal vez el momento culminante fue cuando mi papá, a pesar de las cosas como la ideología de la época, mi papá nunca dejó de llevarme los domingos a la plaza a ver al Orfeón de Carabineros o a la Orquesta de los Milicos, que eran, digamos, milicos con instrumentos, ¿cachai? Sí. Y llevaban todos los niños, te compraban un globo, ¿cachai? O algo así, y los caballeros tocaban. Y nunca me voy a acordar que cuando tocaban la música militar, la caja y el bombo era espectacular porque hay un señor que va tocando un tambor que haciendo... Sí. Y le hacía miles de marihuancia. Hay otros que tocan ¿verdad? Y hay un señor que va tocando pum, 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 ya. El que toca la caja y el bombo. Y yo desarrollé un amor gigantesco por el señor del bombo. Era como Batman, ¿cachai?
o no sé, o Luke Skywalker y el señor del bombo. Para mí era como literalmente un superhéroe, o sea, no podía haber un tipo más capo que el caballero que tocaba el bombo. Y mi papá me llevaba a marchar con los Tatanes, y lo más divertido de todo es que después me acompañaba con ellos hasta Paicaví, ahí en el centro de Conce, sí, a donde los señores se subían a una micro con los instrumentos y se iban. Y yo me quedaba pensando, ¿y dónde irían? Porque yo pensaba que se iban a tocar a otra parte, ¿cachai? Sí. De hecho, es muy loco porque más grande, cuando me volví Beatlemaníaco y vi Yellow Submarine, los Beatles también tienen esto como de la orquesta... Como media militar. Por ejemplo, claro, como es una cosa media... Porque es media militar, psicodélica, obviamente. Sí. Pero ¿cachai? Que ahí también hay una lógica del bombo, de la corneta, la trompeta, la caja... No sé, como que los Beatles también jugaban un poco a eso, ¿cachai? Pero también los elementos de la música o de la percusión se van metiendo por todas partes. Por ejemplo, gran influencia para mí fue el grupo folclórico de la iglesia donde yo iba, ahí en la Costanera, donde yo vivía cuando era niño, digamos, consciente de que era niño, que era en unos bloques que quedan donde está el Mall Bio Bio, donde se hace el REC ahora, ¿cachai? Sí. Bueno, esos bloques todavía están ahí. Yo vivía ahí, en esa población. Y obviamente en ese tiempo, las pocas partes donde uno se podía juntar con otros niños y con otras niñas era en las iglesias, ¿cachai? Las iglesias, digamos, principalmente católicas, cristianas, ¿cachai? Hay un trabajo interesante de parte de los curas en esa época que mantuvieron como una especie como de autonomía ideológica. Entonces el conjunto folclórico al que yo iba lo organizaba un padre y me acuerdo que a mí pesar, a mí me pusieron a bailar la primera vez. El costillar y el chico la dama, Juana, de vivir un siglo, todo eso. Lo que era entretenido, porque también uno al tener que bailar tenía que bailar con las niñas y eso también uno lo ponía súper feliz. Pero yo me daba cuenta, por ejemplo, que a la niña le llamaba más la atención el que estaba tocando la guitarra arriba del escenario que los que estábamos bailando. Y ahí yo empecé como una transición de bailarín a tocador del bombo, ¿cachai? Porque como no tocaba también guitarra todavía, entonces preferí sumarme como a la orquesta del folclore, al conjunto, ¿cachai? Que seguir bailando. Claro. Porque a lo mejor no bailaba tan bien, no sé. Por ahí podía llegar mejor pues, a la chiquilla. Claro, pero notaba que había mucha más atención de parte del público y de las niñas, que eran como a quienes uno quería conversar y compartir cosas, ¿cachai? Porque con los niños era más fácil, porque tú jugabas a la pelota, juntabas un álbum, pero las niñas tenían otra cosa, ¿cachai? Esa mentalidad mágica que tienen ellas, que se vuelve un atractivo desde siempre, ¿cachai? Es que engatusarlas. Además, las niñas no participaban en esa época tanto en los conjuntos musicales como ahora. Claro. Ahora las niñas tocan igual con los hombres, ¿cachai? En ese tiempo era como bastante diferenciado. Y ahí empecé como a fantasear con esto de hacer algo que tuviera que ver con la música, en donde se me hacía más fácil sociabilizar, hacer de amigos, caer bien, etc. Tiene que ver también todo con una característica que uno va desarrollando como de a poquitito, ¿cachai? No creo que esto sea algo que uno en ese momento que lo está haciendo sea tan consciente, porque también a esa edad todas las cosas se mezclan con los deportes. Yo jugaba fútbol, jugaba básquetbol, jugaba tenis, andaba en bicicleta, salía a correr, me gustaba nadar, y los instrumentos iban ahí entre medio, ¿cachai? Ahí empieza como una melcocha entre las revistas, la música, los deportes, no sé, todo lo que tenía que ver en el fondo con tratar de sociabilizar sin tener que ser tan simpático, porque no era como algo que me fuera muy fácil de hacer en esa época, ¿cachai? Bueno, al día de hoy tampoco, pero digamos ahora ya no me preocupa como en ese momento, ¿cachai? Uno, cuando es un poco retraído, también te terminan llevando al médico, ¿cachai? Sí, pues. Oye, y entonces partiste con esto. ¿Y cuándo fue tu primera batería? O sea, ¿cuál fue tu primera batería entonces? Porque por eso te conocemos, pero estaba ahí en la guitarra, en la iglesia. Mira, en realidad el tema con la batería parte
con una relación muy especial que yo tenía con mi abuela materna, mi abuela Inés, la mamá de mi mamá, la mamá de mi mamá. Y mi abuela, al ser una persona que tenía la facultad de haber vivido en los dos mundos, o sea, mundo ladino y mundo citadino, conocía ambos mundos. Mi abuela, cuando algo no se podía comprar o no existía, ella lo resolvía haciéndolo con las manos. ¿Cachai? Claro. Lo hacía con todo, ¿eh? No solamente con esta locura que hizo conmigo. Y cuando ella notó que como que a mí me gustaba porque yo jugaba con las cucharas, con las cucharas de palo, le pegaba a la olla y todo, lo que generaba bastantes conflictos con mis tías y toda la onda, que mi abuela de alguna forma, porque me encantaría haber guardado esa batería, pero no pude. Mi abuela me construyó una batería con maderas, palos y tarros, con pedal de bombo incluido, ¿eh? Y funcionaba. Con todo. Con todo. Y me acuerdo que estaba puesta en el patio de la casa donde mi abuela vivía todavía en Ainavillo. Y yo tengo la sensación de que ahí empezó todo el rollo con la batería. Yo trataba de tocarla, obviamente no tenía idea cómo hacerlo, pero tenía Al fin tenía algo donde meter boche. No, y en mi cabeza tenía una batería. Sí, pues obvio. Tenía O sea, instrumento. no veía ese instrumento arqueológico que mi abuela hizo como que no fuera una batería, sino que era una batería en mi cabeza. Era mi batería, ¿cachai? Y yo tocaba ahí, le ponía color. No me imagino cómo de haber tocado. Pero también, como al mismo tiempo, sucede estas cosas como mágicas que en un casamiento al cual asistí, que nunca he podido pesquisar de quién era, porque he preguntado o le pregunté a mis tías, no sé, antes que se empezaran a ir al cielo. Pero debe haber sido un matrimonio de una prima. Mi familia era bien grande por varias partes, ¿cachai? Entonces, lo concreto es que en ese matrimonio había una orquesta. Y en la orquesta había un baterista. Entonces, era entretenido mirar la orquesta ya en sí mismo, era súper bacán. Además, yo tenía un tío que tocaba en orquestas de casamiento. Se me había olvidado contarte eso, porque era mi tío Robinson, el pololo de la hermana chica de mi mamá que estudiaba medicina. ¿Ya? Él se pagó su carrera tocando guitarra en una orquesta de cumbia. Y él tocaba guitarra y era músico. Tal vez pues que por ahí haya pasado algo de la música con él también, ¿eh? Pero a él lo veía poco porque él vivía en Viña, no vivía en Conce, ¿cachai? Entonces lo veía a veces, ¿cachai? Yeah. Y yo creo que uno se nutre mucho más con la gente que ve de manera cotidiana. La que te rodea, tu círculo cercano. Claro. Entonces, en ese casamiento, en un momento, yo siempre como que lo idealizo, porque para mí fue como, oh, sí. Me tocó ver al baterista por atrás. Quería ir a mirar cómo era. Me di cuenta que, claro, que este instrumento extraño que estaba afirmado en un bombo, que yo pensaba que era para afirmar las cosas nomás. Y esto que él tocaba con unos palillos, porque así se le decía a las baquetas antes que yo supiera que se llamaban baquetas. Pero cuando me di cuenta que el caballero, aparte de tocar con las manos, tocaba con los pies, eso fue como... Dije, esta cuestión se pasó. O sea, era como alquimia, ¿cachai? O sea, ¿cómo lo hace? ¿Cómo toca con los pies y toca con las manos? Y ahí ya confirmé que los bateristas eran superhéroes. Y yo estaba convencido que el señor el baterista era lejos al que más le pagaban, ¿cachai? Porque en el fondo, como onda sin él, no sé, era el que hacía más cosas. Claro, entonces, y tocaba cumbia, tocaba merengue, tocaba cha-cha-cha, tocaba música de la nueva ola, el rock del mundial, y ¿cachai? Las hacía todas, pues, ¿cachai? Y todo el mundo feliz, cantando, alegre, bueno, lo que genera la orquesta. Sí. Lo que también me metió en la cabeza la idea que yo siempre he querido o quise tener de tocar batería con una orquesta, porque no encontraba sentido tocar solo, sino que la idea era encontrar a algunos otros niños y que hiciéramos como una orquesta y que ojalá la gente nos fuera a mirar y gritaran y nos aplaudieran y toda la onda, ¿cachai? O sea, como que es impresionante que en cada matrimonio esa orquesta de casamiento son los Beatles en ese momento. Claro. Toda la gente como que la orquesta es lo máximo, ¿cachai? O sea, de hecho sin orquesta no hay fiesta, ¿cachai? Sí. Entonces, yo creo que entre esos montones de pensamientos raros y la batería de mi abuela, como que ahí empezó la historia del mío con la batería. Mira, y después,
¿Cómo fue la historia de tu primera ya batería así como... Porque ya tenías la batería de tu abuela donde tú, que era tu batería y jugabas o tocabas las canciones que seguramente escuchabas en la radio y todo. Pero ¿en qué momento después tú llegas a tu primera batería así propiamente tal? Batería así como con sus tom, sus platillos de metal, digamos. Mira, lo que pasa es que hay una parte que es como... Yo siempre la cuento porque le tengo caleta de cariño a esta parte. En la galería del Cine Plaza, que todavía existe, en Concepción, obviamente todo esto está hablado en penquista. Claro. Los que necesiten entender que vean en otras partes, bueno, a ti te tocará después explicar. Sí, Podríamos hacer un documental hoy día de estos lugares, sería bonito. Mira, es que tengo este espacio aquí, de repente podría tirar una imagen ahí del Cine Plaza en esa esquinita para que... Claro, entonces, al lado del Cine Plaza, que era un cine muy bonito que quedaba en subterráneo, al lado, si uno estaba así al cine, o sea, aquí estaba la entrada, a este lado, o sea, al lado izquierdo de uno de frente al cine, había una tienda de instrumentos musicales que se llamaba Super Son, que creo que era una de 2 tiendas musicales que había en Conce. Y en esa tienda hubo por años una batería Ploma, que estaba ahí armada enterita, con platillos, con todo, y eso era... Ir a mirarla para mí era como... No sé, ahí yo creo que imaginé la mayor cantidad de cosas que se me podría haber imaginado. O sea, me sentaba en el suelo a mirarle las patas, los fierros, los detalles, los colores, los tornillos. Le miraba los parches que yo pensaba que eran de plástico. Claro. Entonces yo pensaba, uno tiene que ser muy capo porque seguramente los parches se deben romper si uno no les sabe pegar. Moría de ganas de que me invitaran a tocarla, no sé. Pero me pasé mucho tiempo mirando esa batería. Y tocó que años después, cuando mi papá consideró que esta como locura o afición extraña que yo sentía por las baterías y por la música principalmente, lo lleva en un acto bastante osado para la situación económica en la que vivíamos, en decidir regalarme una batería. Yo debo haber tenido 14 o 15 años, más o menos. Ya. Y me acuerdo que entre muchos periplos de buscar, terminamos comprándole una batería al joven Poroto Martínez, que era el baterista de Holocausto. Ya. Y él tenía esta batería Tama Sunstar que mi papá me compró a mí, que yo no podía creer cuando llegó a mi casa. La puse en mi pieza. Durante como un par de meses no tuvo pedal de bombo. Entonces como que el bombo lo tocaba en mi cabeza nomás, pues me lo imaginaba. Y tampoco tenía platillos. Entonces los platillos, yo lo hice como de cartón, los primeros platillos, hasta que empezaron a aparecer los platillos de verdad, ¿cachai? Pero a mí me daba lo mismo porque yo ya tenía una batería, Sí. ¿cachai? O sea, lo importante era que fue muy loco porque ese instrumento resultó ser bastante más buena calidad de la que nosotros creímos, porque me acompañó en todos los grupos que yo hice cuando era más chico, y después me acompañó con los Bunkers hasta La Culpa. Mira. O sea, grabé los 3 primeros discos de los Bunkers con esa misma batería. ¿Cachai? Entonces tuvo una vida bastante... Fue un instrumento bastante querido por mí ese instrumento. Y con esa batería empecé a desarrollar un poco esto que dices tú, este es como amor por los parches, sabía que si se rompían los parches había que cambiarlos. Pero también yo era feliz de tener batería nomás. Era tan chalado que, por ejemplo, cuando tenía que ensayar o armaba un grupo o estaba tratando de armar un grupo en donde yo era una persona súper como autoexigente con los tiempos de los demás, me daba lata que los chiquillos llegaran atrasados o dijeran que no podían ir porque tenían otra cosa más importante que hacer. O sea, ¿cómo podía haber algo más importante que juntarse a ensayar? ¿Cachai? Era imposible. Y yo acarreaba mi batería en el micro, a veces con ayuda del amigo o en 2 viajes, ¿cachai? O sea, después mi papá tuvo auto y ahí como que él me acarreaba, y si él no podía porque no tenía tiempo, yo pescaba la batería, la partía en 2 y la llevaba en micro. Como que mis ganas de tocar siempre estuvo ahí y nunca tuve problema en ir a buscar mi batería, ponerla y tocar. Yo sentía como que un baterista tiene que estar siempre dispuesto a tocar. Yo a veces tocaba canciones que no me las sabía muy bien, pues las tocaba igual. O sea, ahí como que
la personalidad también nunca me jugó en contra, ¿cachai? O sea, como que seguía y llegaba y siempre con las baquetas en el bolsillo, Sí, las maquetas siempre tienen que ir en la bolsa. a lo que fuera. Mira, es como que igual el mundo no es así, ¿ah? Pero siempre puede haber una batería por ahí que necesita un baterista. Y mejor que te pille preparado a que te pille desprevenido. Sí, pues mejor que te pille listo, que digan, oh, voy y vuelvo, que entre que voy y vuelvo llega otro más pillo. Entonces, tuviste tu primera ya batería propiamente tal y empezaste a que dijiste voy a practicar solo, voy a buscar niños. ¿Cómo fue eso? Porque ya tenía el instrumento, ya estaba ahí, ¿cierto? La historia que sigue después como súper conocida, pero ese momento de cuando tú dijiste voy a seguir tocando solo, quiero tocar con niños, ¿qué fue lo que te... ¿Cómo lo hiciste en Bueno, ese momento? siempre yo opté por el camino de ser autodidacta. Ujú. No, no consideré nunca la posibilidad de estudiar. Que a lo mejor debería haberlo hecho, ¿cachai? Pero no lo hice. Estamos hablando con hechos concretos. De hecho, años después, cuando yo terminé haciendo clases, me di cuenta que habría sido bueno aprender algunas cosas con algún profesor. Pero me pasaba algo con la gente que enseñaba. Automáticamente querían que aprendiera a tocar jazz y a mí no pasaba nada. Yo quería tocar rock and roll, Claro. ¿cachai? A mí no me era... O sea, yo tengo grandes amigos que son bateristas de jazz y me encanta el amor que tienen, pero a mí nunca me gustó. A mí como la música que no canto, que no dice, que no tiene letra, yo me aburro, ¿cachai? Entonces, no me daban ganas de aprender a tocar algo que en el fondo sabía que no iba a desarrollar. Yo quería tocar canciones... O sea, siempre traté de tocar o canciones propias, con grupos donde hacíamos nuestros propios temas, o covers que me gustaran tocar, po. ¿Cachai? Música noventera o New Wave, o después cuando me dio por los Beatles también, ¿cachai? Hice un grupo que era tributo a los Beatles, ¿cachai? Se llamaba Los Beatles. Entonces siempre estuvo como el desempeñarme como el baterista como de acompañamiento ya. Ahora, obviamente cuando empiezo a tener la sensación de que pareciera ser de que logro avanzar con los grupos, Claro. ¿cachai? Lograba que me fuera no tan mal, ¿cachai? Como que me di cuenta que los compromisos y la unificación de los niños con los que había que tocar dependía mucho también del éxito que eso pudiera tener, ¿cachai? Porque es muy distinto para un niño que la batería es un hobby que un niño que el instrumento es una locura. Es súper distinto, Claro. ¿cachai? O sea, un niño que dice, no, sé que este sábado no voy a ir a ensayar porque me invitaron a jugar un partido de fútbol, fuera, al tiro, ¿cachai? O sea, tú no podías armar un conjunto o un grupo con niños que no tuvieran el mismo nivel de locura que tenías tú con respecto a la música, ¿cachai? Andar con los discos para allá y para acá, conversando de música, viendo documentales de música, leyendo las revistas, no sé, todas las cosas que pasaron en esa época. Hay que acordar también de que vino la explosión del pop latino, que también aparecieron Los Prisioneros, aparecieron Aparatos Raros, Soda Stereo. Entonces había como una posibilidad concreta de que algo pudiera pasar, ¿cachai? Entonces cada uno que había tenido una historia con el instrumento empezó a creer que se podía hacer algo con eso, ¿cachai? Y en ese sentido yo siempre fui más bien optimista. Siempre pensé que había que, digamos, empujar, y que en algún momento las cosas podrían llegar a suceder. Para fortuna y alegría mía, para mí las cosas funcionaron, ¿cachai? Claro, sucedió. Pero también era porque le puse cualquier color también a que las cosas funcionaran, ¿cachai? O sea, siempre fui como súper disciplinado con el tema de la música, de la batería, o de escuchar música, o de saber mucho de música, o de escuchar muchos discos también, ¿cachai? Pero también era como que mi amor era como, o sea, mi locura era a ver si yo era capaz de llegar a tocar con un grupo bueno. Ese era como mi objetivo, ¿cachai? Tener un grupo que fuera bueno, que le hicieran entrevistas, que hiciera videos, no sé, que le fuera bien, pues.
Claro. Entonces, pasaste por estas bandas donde... Ahora yo creo que Sí, yo creo que nadie quiere que le vaya mal, ¿eh? Ojo. sí. El problema es que cuando a ti te va bien, de repente a nosotros los chilenos nos cuesta decir, no, a mí me fue bien, pero no siempre me fue bien. Pues. A No, veces con otros grupos sí, míos pues. no pasó nada. Es que hay veces que puede ser un poco también lo que tú dices, pues que es como el deseo que tú tienes, pues de lograr algo con eso, porque si tú me dices, por ejemplo, pucha, este fin de semana no puedo ensayar porque tengo un partido de fútbol, quizás tu prioridad no está en lograr algo más importante haciendo música, por ejemplo, y está bien, pues, o sea, todos tenemos intereses diferentes, pues, pero es importante lo que tú dices a veces que las cosas hay que tirar el hilo para llegar a pescar algo, digamos. Entonces, tú pasaste por estas bandas, ¿cierto? Y te encontraste con las circunstancias y un día estabais sentado en el estudio grabando con los Bunkers, la primera vez. ¿Cómo te sentiste ahí? Cuando ya pasó todo esto entre medio, o sea, la batería que te armó tu abuela, ver a los milicos desfilar, toda esta historia que vienes contando, como que termina decantando, sentado, Mauricio Basualto, vamos a grabar la primera canción, toma 1. ¿Cómo te sentiste en ese momento? La verdad me sentí la raja, weón. O sea, teníamos en realidad una autoconfianza súper grande, estábamos súper emocionados de ir a grabar. Además, no teníamos idea que estábamos grabando un disco, porque nosotros fuimos a grabar un par de temas nomás, al estudio Constantinopla con don Carlos Cabeza y Mauricio Melo. Y don Carlos fue súper importante en como decirnos, oye chiquillos, ¿por qué no? ¿Tienen otros temas? A ver, toquen más. Y de repente nos dijo, oye cabrón, aquí hay un disco. Y nosotros fue como, ¿what? Porque estaba todo bien hecho, ¿cachai? Habíamos ensayado, bueno, como ensayamos hasta el día de hoy los Bunkers, pero a título personal yo me sentía como cumpliendo un sueño. Es más, por ejemplo, hay unos videos de ese día de la grabación que la hizo uno de los tíos de los chiquillos, el querido tío Moncho, que es como un fans así, pero increíble. Yo creo que es como, si hay una persona que tiene archivos del grupo es el tío Moncho. En donde nosotros veníamos tan intoxicados con la antología de los Beatles que yo varias veces me refería a los fonos como los cascos. Ah, ya porque en la traducción de la antología los Beatles hablaban así, obviamente era la traducción. Pero estábamos tan engrupidos que llegamos terneados a las 8 de la mañana. Carlos Cabeza no podía creer quiénes son estos cabros chicos, ¿cachai? Y nosotros estábamos como destinados a grabar ese disco. Ahora, yo te decía en otro momento que es súper fácil contar las historias cuando ya pasaron, ¿cachai? Pero también es bonito, porque la historia contó que el primer disco de los Bunkers fue un disco que dio a conocer a la banda y que se grabó en un día y medio, ¿cachai? Entonces, si tú piensas de que ese trabajo se hizo en un día y se retocó en la mitad de otro día, en realidad las cosas deben haber estado bastante más claras de lo que uno creía, ¿cachai? Sí. Y en mi caso, yo lo único que quería era hacerlo bien, rápido, y que prontamente pudiéramos ir a escuchar y nos pudiéramos llevar algo para la casa, porque al final como que eran todas las ansiedades juntas, ¿cachai? Sí, yo me acuerdo ese día cuando nos fuimos del estudio, que debe haber sido, no sé, las 10, 11 de la noche, nos fuimos caminando porque los instrumentos quedaron ahí. Y nos fuimos por la calle caminando y saltábamos y nos empujábamos unos con otros, pero estábamos realmente felices. Entonces, creo que ahí también el grupo se dio cuenta de lo que era capaz de hacer. Y creo que también fue la primera vez que me di cuenta de que estaba hecho yo para ser baterista, porque entré al estudio a grabar y no sentí ninguna cosa extraña. No se me aconcharon los meados, toqué relativamente bien. Fue como un ensayo más. No, yo estaba muy consciente que estábamos grabando yo estaba muy consciente que estábamos grabando. Ya. Entonces que había que tocar muy bien y ponerle color y que quedara bonito y todo. Y creo que se logró, porque ese disco todavía la gente lo quiere caleta, ¿cachai? Yo todavía lo escucho y digo, oh, este disco tiene una energía irrepetible, ¿cachai? Tiene sus cosas ahí como todo disco debut, pero bueno, ¿qué disco no lo tiene?
Así que no, yo como que lo disfruté mucho el momento de estar ahí en el estudio. Además me sentía muy, muy confiado con los chiquillos, sentía que además que tenía la confianza de que tenía la certeza que las canciones eran súper buenas, ¿cachai? Y que el grupo tocaba bien, y que los que cantaban bien, y que creo que todos estábamos muy convencidos de que podíamos como aportar algo al repertorio de la música aquí en Chile. Oye, ¿y ahí llegaron como con lo puesto, digamos? ¿O dijiste, ya voy a grabar, voy a conseguirme esta batería, o voy a cambiar esta caja? ¿Cómo fue eso? Así como, eh, tengo mi guitarra, mi ampli, y lo mismo se graba, y sonó bien. ¿Cómo fue Bueno, esa? en el caso de los demás, creo que cada uno grabó con lo que tenía. Y en mi caso, igual, yo llevé mi batería tal cual como la tenía en la sala de ensayo. O sea, ocupé los mismos platillos, los mismos tambores, eh, los mismos parches. De hecho, creo que de los tres, o sea, caja, bombo, timbal, un solo parche era remo. Los otros dos eran láser, que es una marca de parches de evangélico. ¿Cachai esa? Sí. No sé si existen todavía. ¿Has visto algunos por ahí en el Caracol? Y yo lo usaba porque encontraba que daban un sonido un poco más sesentero, ¿cachai? Ujú. Sonaba más agudo. Bueno, yo no sé si ahora uno dice sonará bien, pero uno escucha la batería en ese disco y suena bien. O sea, no, pero no me engrupí con eso. La llevé así tal cual, la armé tal cual y la toqué tal cual. O Es sea, más, viendo videos después, con los años, me di cuenta que desde que la compré, varios años antes, nunca cambié el parche del bombo, por ejemplo. Porque el joven que me vendió la batería me puso un parche que debe haber sido bastante bueno y tenía un piolín. Entonces ese piolín apareció hasta en algunos videos, ¿cachai? O sea, lo que significa de que nunca cambié ese parche. claro. O sea, nunca lo cambié, o sea, lo cambié cuando se rompió, lo cambié. O sea, Entonces, no, como que yo quería como hacerlo nomás, que resultara. y fuiste como bien funcional para eso, pues, porque es como que lo que yo te escucho hablar es como que la canción es la que mandaba ahí, pues. O sea, como que la canción era buena, yo voy a hacer bien mi pega y mi batería me apaña y esto no tiene por qué salir mal, pues. Claro, lo que pasa es que también en ese sentido, ese sentimiento en esta agrupación en particular es colectivo. O sea, el esfuerzo de los cinco gira en torno a las canciones. Siempre ha sido así. O sea, todos somos más fanáticos de las canciones que de la música. Somos yo creo que los Bunkers somos una orquesta que toca canciones. Eso es. Como la que tú viste cuando chico y te voló la cabeza. Yo, yo creo, por eso el repertorio del grupo es tan ecléctico, ¿cachai? El grupo se mueve de un lado para otro sin ningún problema, sin ningún trauma, ¿cachai? Y eso me encanta a mí de trabajar con gente que tiene la mente abierta y que en el fondo le da el camino a las canciones y le hace el puente a lo que la canción requiere, ¿cachai? Y creo que eso pasó desde el principio, o sea, el primer disco de Los Bunkers, si tú lo escuchás ahora, es un disco súper variado, tiene de todo un poco, tiene balada, tiene un poco de nueva canción chilena, tiene un cover de Víctor Jara, tiene varios temas de rock and roll, tiene unos temas como medios políticos, ¿cachai? Tiene unos temas más infantiles, o sea, es muy variado para ser un grupo que viene recién llegando, ¿cachai? Claramente no estaba clavado en un solo género, a pesar de que estaba vestido con una estética un poco de grupo de los 60, pero en el fondo musicalmente el grupo tenía muchas más cosas que ofrecer, ¿cachai? Después graban, empiezan a pasar las cosas, se les dan las cosas, les va bien, aparecen los presupuestos para, no sé, buscar la batería que tú querías o para buscar el sonido que tú querías. ¿Sientes que algo cambió con eso? Cuando ya tú decías, puedo elegir, quiero esa batería. Ya no tenía esta limitación que teníais cuando chico, que era como la que tenían muchas personas en Chile, ¿cachai? Pero ahora que tenía ya la posibilidad. ¿Sabes tú que de verdad no me pasó? Porque la primera vez que viajé a Estados Unidos y tuve un poco de plata, en vez de comprarme una batería, me compré una guitarra.
Siempre la guitarra Sí. siguió ahí por ahí pululando un poquito en Sí, tu siempre. cabeza. De hecho, me compré una guitarra y me la traje y la tuve montones de años. Eh, pero como que cuando fui a comprarme algo, me enamoré de una guitarra y me compré una guitarra. O sea, como En que ese momento encontraba que era perfecto. Y de hecho, fue muy bonito porque fuimos todos y todos salimos con guitarra. buena. Oye, entonces, como que sientes que no, por lo menos para ti, funciona, no funciona tanto eso como de la marca o del sonido o del, sino que es como que tenías tu batería, tu tama que te funcionaba, tus platillos que te funcionaban y con eso podías hacer la pega y no era como que estabais buscando, ya, bueno, voy a buscar esta cajita, eso no te pasaba a ti. No, nunca me pasó en realidad porque como que sacaba, o sea, trataba o sea, en el fondo también pasó que el sonido de nosotros, o sea, la batería que la vida nos regaló para tener, igual nos dio un sonido súper particular en ese momento, ¿cachai? No era el tipo de batería que estaba de moda en esa época, ¿cachai? La que nosotros teníamos. Entonces, esto le daba un sonido muy particular al grupo también, ¿cachai? Ahora, obviamente después de La Culpa, me pasó esto sí que me ha pasado un par de veces en la vida, como que iba un día vitrineando por las tiendas de música, a las cuales sí voy, ¿eh? Y voy a mirar las cajas y las maquetas y todo. Y de repente, ¡oh! Una Ludwig verde. Y yo dije, oh, no, esta la cagó. Fue enamoramiento, ¿cachai? Así como... A mí como cuando me pasa algo, me clavo así, es como que me obsesiono tanto que finalmente encontré la manera de cómo adquirirla. Y esa fue mi compañera de otro par de discos más, ¿cachai? Entonces me compré una Ludwig verde Acer, que era un modelo bien bonito, que sonaba bastante bien, tenía un sonido bien particular, y grabé Vida de Perros con ella. Y me acompañó en caleta de gira ese instrumento. Y ese fue como un cambio radical, porque como que cambié la tama por esa y ya no volví nunca más para atrás. Después siempre fui cambiando, ¿cachai? Después me pasó en Nueva York cuando conocí, vi a la Ludwig que me compré, que era la Ludwig Led Zeppelin, que la ocupé en Barra Estación y la ocupé en la época de los temas de Silvio. ¿Ya? Y esa batería también fue una locura porque la vimos en Nueva York, yo andaba con Mauri. Hicimos todas las gestiones que había que hacer para poder comprarla, para poder mandarla en barco, para que llegara a Santiago, para que llegara a la sala de ensayo, para armarla, para ponernos a tocar. Estábamos todos enamorados de la batería. Eso también me pasó. Y ahí como que me volví loco, ahí como que chalé. Además, fue súper bueno porque era la única batería de esas dimensiones que había en Chile. Entonces cuando llegábamos al grupo y ponían nuestra batería, era como ¡wow! La batería de los Bunkers, sí, ¿cachai? Imponente. Era como bacán. Claro. Después me pasó con algunas, cuando llegaron las Gretsch, me mandaron algunas de regalo, nunca me gustaron tanto, hasta que me mandaron una que es como rojita, que terminó saliendo en la película SCL. Ah, sí. Y claro, que esa la ocupé en la gira de La Velocidad de la Luz. Ya. Esa fue como la última que tuve en la época Bunkers, antes de que hiciéramos el paralelo. Ahora, todas esas veces, esto que tú me contáis, sí me pasaba. Pero... Yo iba, veía y quedaba loco. Y como quedaba con la obsesión de... Pero es que... ya, ahora, ¿cómo lo hago para llevarme esta cuestión para la casa? ¿Cachai? Sí, no, sí, entiendo. Pero de lo que entiendo que tú cuentas es como que tú vitrineabas y cosas así, pero no... Como que te gusta... Pero hay pocas veces que te pasa que viene como eso que dices así como del... Aquí quiero cambiar, porque si no, como que yo siento que para ti igual es como literalmente un instrumento, o sea, como lo que quería hacer es como expresar algo, po, y eso es una herramienta para poder hacerlo, po. No importa si es con platillos de cartón o con platillos unos Siljan Capo, ¿cachai? Lo importante es la... Claro,
Bueno, con los platillos también me fue pasando que yo pasé rápidamente de los Sabian Ujú. al amor eterno que tengo por los Cillian Averys. Claro. Como que son, creo que de los que más he usado. O sea, he tenido montones de platillos, paiste, he tenido platillos buenos, platillos malos, platillos nuevos, platillos viejos. Pero como que cuando veo las fotos, lo que más hay en la historia del trabajo en la batería han sido paiste y Cillian. En el último tiempo empecé a desarrollar un amor por los Estambul, Ya. ¿cachai? Pero todavía no tengo decidido algunas cosas ahora porque ahora estoy ocupando un set que me tiene muy feliz, Ujú. ¿cachai? Un set de platillos que me tiene bastante contento como para tocar en vivo, pero digamos, no me he dedicado a eso todavía porque estoy como feliz. Eh, bueno, también el tema de la batería, como ha sido para siempre, creo que hay dos momentos claves en esta historia, bueno, que incluyen nosotros como amigos, Ujú. que por ejemplo, la batería que voy a ocupar ahora en el reencuentro del grupo, en los shows que vamos a dar ahora en marzo, después de mucho buscarla, de buscarla, digamos, por internet, en tiendas en el extranjero y bla, 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 la batería la terminé encontrando en tu casa. Sí. Y esa parte de la historia, por ejemplo, encuentro que es genial pensarla como un baterista, porque es una batería, Slingerland realmente una joyita, hermosa, suena increíble y todo, pero es una batería muy antigua que, ¿cómo llegó a tu casa para que llegara a mí, para que Claro. llegara a estos shows tan importantes? Creo que es un reflejo de cómo ha sido la música para mí. La historia que tiene Estas antes. coincidencias, o sea, ¿por qué una batería de Slingerland de los años 60 está en la casa de un amigo hace 2 años guardada? Claro. Y está como si estuviera nueva. Sí. Ese es como para hacer un documental de eso, ¿cachai? No de Sería mí, bueno. sino que de la batería. Sí, de la batería y su historia, por donde pasó. Y más encima, y otra color plomo, ¿cachai? De nuevo, porque podría haber sido de cualquier color. Claro. Entonces, como que la Tama llegó a mi casa porque mi papá me la regaló y así. Y ahora llega esta que, bueno, no hay un regalo de por medio, pero en sí lo es, porque aparece ahí, voy a tu casa, tú me la muestras, me pongo a tocar, ves el enamoramiento automático que siento por el instrumento y ahora ya lo tengo instalado en mi sala donde estoy ensayando y estoy súper feliz con ella, ¿cachai? Sí. Y era lo que yo quería, o lo que o sea, lo que podría haber andado buscando, pero en vez de buscarlo tanto, al final apareció. Sí, de hecho, el otro día vi que subieron una foto y estaba ahí al fondo la batería. Y siento que, por lo menos en el momento que te la presenté, fue como una casualidad, porque es como que, bueno, está esta. Y tú dices, ah, bonito el color. Y después la escuchaste y ahí como que fue de nuevo el enganche. Y entre este último momento y la Gretsch de la velocidad de la luz, hay una pausa en tu vida de la música. ¿Sientes que la batería nunca desapareció de tu vida? ¿Estaba ahí como latente? Porque yo sé que tú haces otras cosas también en la vida, pero esto que empezó de tan chiquitito, ¿siempre estuvo ahí todavía como queriendo volver a salir? ¿O fue como que... Eh, sí, o sea, a ver, mira, por ejemplo, lo mejor, o sea, de cómo funciona, mientras estuve retirado de tocar batería, participé en dos proyectos bastante bonitos. Primero, participé en el origen de la carrera de un chiquillo que hasta el día de hoy está funciona, que se llama Cigar Box Man. Ah, sí. Eh, que fue muy entretenido, fue una pasada muy bonita. Pero antes de eso, tuve un regreso a la música a nivel profesional porque Manuel García me invitó a girar con él durante la vida que tuvo un disco muy bonito que él grabó que se llamaba Harmony Lane. Y ahí me volvió a pasar un tema con una batería porque como 2 semanas antes, no más, andaba en el audio música de Concept Ujú. y andaba con alguien, no me acuerdo con quién. Y de repente en la vitrina estaba puesta la tama acrílica, la Ah, sí, sí, transparente. sí, 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 me acuerdo haberla visto. Chuta, y ahí fue como, oh, okay, rayé la papa, ¿cachai? Pero yo decía, chuta, pero ¿para qué me voy a comprar una batería así? Si no sé, ¿cachai? Pero mira, te mentiría si no fui
están reciclando. Creo que fui todos los días a verla desde el día que apareció. Yeah. En algún momento me arrancaba y decía, oh, que está bonito. La miraba ahí. Claro, y otra vez más, porque el joven de audiomúsica, como me decía, oye, pero entra y toca, y decía, no, yo la quiero mirar nomás. A mí me entra por los ojos. Como cuando eres chico. Y la miraba y encontraba que era transparente y se encontraba la raja, no sé. Además, en batería siempre había querido tener una, dije, pero ¿en qué contexto? Bla, 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 da lo mismo. 2 semanas después va García Conce a tocar un show hermoso que tiene en el teatro. De hecho, me invitó a tocar. Tocamos un tema de Los Ángeles Negros en el Teatro Concepción. Y al día siguiente me invita a almorzar al hotel y me ofrece así, de la nada, me dice, Mauro, me gustaría, si quieres, ser el baterista de mi orquesta durante la gira de este disco. Y yo, sí, pues, bueno, obviamente. Obvio. Y dije, claro, la raja, puta, qué buena onda. Y hicimos salud, todos muy felices y todo. Y obviamente ahí apenas me fui a Santiago, ¿qué crees tú que hice? Fuiste a agarrar la batería acrílica, me la llevo, permiso. Fui a Audiomúsica de Santiago y me llevé la acrílica para la sala de ensayo y ahí la ocupé. Entonces, caché que la batería apareció antes de la oferta de la pega. Sí, pues. Y después la ocupé un buen tiempo y después se la terminé vendiendo a un amigo, que un psiquiatra, un doctor, el Felipe Ramírez, y él se la quedó con mucho cariño. Entonces también las historias con la batería han sido así. Por ejemplo, después los shows de regreso, cuando hicimos el estallido, en Santiago toqué con una batería Ludwig Verde que me prestó un amigo, que digamos un señor de backline que es muy cariñoso conmigo, y en Santiago y en Conce toqué con tu batería, ¿cachai? Sí. Entonces, las baterías, ¿cachai? Que como que tienen otra, como que aparecen en mi vida cuando tienen que aparecer. Como que yo siento como que algo que sí puedo dominar, pero en general ha sido más bien como algo fortuito, casual y medio mágico incluso. Se ha dado para mí. ¿Qué? O sea, cuando toqué en la batería tuya en el show de los Patos de la U, o sea, nunca me preocupé que parches tenía nada. Sí, la puse, la llevamos en la mañana, final, sí, le chanté los platillos que me prestó mi amigo el doctor, y así toqué, ¿cachai? Y creo que era como si hubiese sido siempre la batería del grupo. Claro. Entonces, como que a mí me gusta cómo ha sido para mí la relación con los instrumentos. En general, como que me he clavado con algunas cosas, pero creo que también he dejado como que se manifiesten cosas más bonitas, como estas cosas medias mágicas, medias... Como que de repente uno, cuando está como destinado para algo, como que las cosas pasan nomás, ¿cachai? Oye, y ahora que mencionaste esto, como que cuando dijiste esto, la batería siempre ha sido como del grupo. ¿Ellos se meten mucho cuando tú eliges algo o como que te dejan, por ejemplo, cuando tú, no sé, quisiste esta Ludwig, claro, pues estaba ahí en Nueva York, hoy sí, yo creo que esta le vendría bien a la banda, después, no sé, pues ahora con la Slingerland, ¿cómo sientes tú que, o tú llegáis nomás y esto es lo que elegí, o ¿cómo funciona ahí la dinámica? No, lo comparto. No, nosotros tenemos una dinámica bien de compartir las cosas. O sea, tenemos claro que nos gustan los instrumentos vintage, que suenen bonitos y etcétera. Pero en general es súper importante. Además que la batería en una banda de rock es súper importante. Como visualmente. ¿Cachai? Juega un rol sonoro y estético súper importante, ¿cachai? Entonces, obviamente, cuando yo encontré la batería que estaba en tu casa, grabé un video y se lo mandé a los cabros al tiro, y los cabros dijeron, no, está la raja, vamos, ¿cachai? Pero normalmente sí he tratado de ser como viene, como pido opiniones al respecto, ¿cachai? Pero siempre ha sido en buena onda, porque nosotros los Bunkers siempre hemos tenido súper bonitos instrumentos, ¿cachai? Uh-huh. Y con la batería siempre ha sido así, como... Además, a varios de los chiquillos les gusta tocar batería. Ah, ya. Como sí, y hay un par que toca bastante bien. Que digamos, si le pusieran más color, podrían tocar batería perfectamente.
Entonces, es como cuando los otros tocan guitarra o los otros tocan bajo, porque como aquí como que todos tocan de todo, entonces como que todos cantan, es como que se comparte mucho eso, ¿cachai? Además que tiene que ver con ser un conjunto, Sí, po. ¿cachai? O sea, nosotros tenemos hartos movimientos de cambios de instrumentos, de cambios de voces, y soy yo el que está atrás siempre, soy como, no sé, po, como Mario Ben, ¿cachai? Sí. Y les cuidáis las espaldas, po. Claro, o como que ya, como bravo, porque Mario Ben, los chiquillos jóvenes ya ni se acuerdan quiénes son. El gato ven. El gato Ben. Sí, pues. Sí, pues. Famoso arquero chileno antiguo. Oye, Mauro, entonces, para cerrar, contento con tu historia de vida y parece que cumpliste el sueño, po. O De sea, estar ahí en la orquesta y que la gente te aplauda, po. Se logró. O sea, sí, po. Logré encontrar una orquesta que tenemos la fortuna de que nuestras canciones le gustan a la gente, que nos sigue de una manera que realmente es un honor, el cariño que nos manifiestan, con la locura que han comprado los boletos para ir a ver los conciertos, lo que es un halago absoluto. Y, y también creo que es importante este espacio que tú me das porque creo que no había divagado nunca sobre como lo que significa para mí lo de la batería. ¿Cachai? Y ahora espero que todo salga bonito. Estamos trabajando súper a conciencia con todo esto. Y, y espero que toda esta pequeña historia de este baterista penquista, porque eso soy yo, el baterista penquista. O por lo menos si alguna vez alguien quiere ponerme algún sobrenombre o un epíteto, a mí me gustaría ser el baterista de Conce. Así que ahí vamos a estar en contacto con la gente, le agradecemos mucho. Yo te agradezco a ti también por este espacio hermoso de poder hablar de lo que es nuestra locura. Un saludo cariñoso también a los niños, con los cuales compartí bastante tiempo en estos años en Conce haciendo clases. Y esperemos vernos pronto. Y un saludo a toda la gente de Conce, a todos los penquistas y a todos los villanos y talcahuaninos y chihuantinos, pencones, tomecinos, Walquinos. hualquinos y de toda la comarca penquista, que se extraña mucho, ¿eh? Yo como que siempre me llevo a Conce en el corazón porque me cuesta caleta salir de ahí. Soy como Drácula, salgo de Conce y pierdo los poderes. Bueno, amigo, bueno, un Mauro, abrazo. gracias por tu tiempo, por tu historia, por tu anécdota, por todo. No, gracias a ti. Un abrazo a todos para allá, que te vaya súper bien y más temprano que tarde nos vamos a ver. Cuídate mucho. Aquí. Ah, mira Un qué saludo bonita vista. desde Santiago. Con un poquito de calor, ¿o no? Fíjate que hoy día un poquito más suave son. Bueno, bacán. Nos vemos, amigos. Cuídate. mucho. Un abrazo. Chao, chao.